por los medios masivos, gracias también. Y agradezco también a todo el equipo, en primera instancia de Nicolás Morales, de nuestra casa matriz, y a quienes han estado a cargo de acompañar estos procesos impresionantes en torno a la preparación, organización y apertura de este evento que ustedes están aquí acompañándonos. Eso sí, los invitamos a todos y a todas para que vayamos al stand donde van a encontrar más literatura de lo que hacemos como facultad. Quiero también extender un agradecimiento especial a toda la oficina de publicaciones que también está presente hoy, Marta, Xiomara, Alejandra, William Danilo y Anderson, por todo el esfuerzo para traer aquí ante nosotros a estos autores y autoras que han dedicado a presentar estos hallazgos investigativos y reflexivos en los formatos que ustedes ya tienen algunos en sus manos. ¡Qué bien! Maravilloso. Agradecer también a nuestro padre decano, el sacerdote jesuita padre Víctor Mantínez, por toda la gestión que realiza. Sin embargo, hoy no nos acompaña por razones de agenda, pero le hemos pedido el favor a nuestro padre Uriel, director también de nuestra facultad de la Compañía de Jesús, quien estará a cargo de esta amenización de la inauguración de estos textos que leeremos. Con todo, quiero decir que nos convocan las voces quienes dialogarán hoy con nosotros, sus experiencias, sus anhelos, intereses y proyectos que nos traen hoy. Sus textos son evidencias de otros rumbos, otras posibilidades y otros horizontes que queremos compartir. Dejémonos entonces, queridos amigos y amigas, guiar por sus decires, por sus haceres. Quitemos ese fetiche intelectual de nuestras perspectivas cerradas y dejemos el ego fuera de esta sala, de manera que nos llevemos con ellos de la mano a dialogar sus propuestas, a hacerle las preguntas que necesitemos y para que apoyemos esta casa editorial que vive solo gracias a esa labor de ustedes como lectores que compran nuestros libros. Bienvenidos y bienvenidas, y un aplauso para nuestros autores. Bueno, vamos a comenzar. En el nombre del Padre Víctor, les quiero agradecer por estar aquí. Si quieren hacemos una oración de entrada, pero bueno. Ensayé eso un montón de veces y funcionó. La teología para nosotros es el fruto de un trabajo riguroso, dedicado, y también es al mismo tiempo un testimonio del camino espiritual de cada uno de sus autores. Y por eso estar aquí es realmente un motivo para agradecerle a Dios, porque leer sus caminos a veces es muy evidente y otras veces implica sondear muy profundo en la existencia humana, en los caminos de la historia, en las situaciones que surgen en este mundo de hoy tan complejo y tan conflictivo. Entonces, estar aquí con nuestros autores es también poder invitarles a ustedes a implicarse en ese camino que cada uno de ellos, y Marta Lucía también, obviamente, ha recorrido, para que podamos estar en esa sintonía de una lectura que nos implica en la vida. Quisiera entonces comenzar con nuestra primera presentación. Nuestro profesor Jorge Antonio Zurek, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, doctor en teología del Regis College de la University of Toronto, máster en teología de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster también en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, licenciado en Ciencias Teológicas de la Universidad Iberoamericana, es Bachelor of Science Industrial Engineering de la University of Miami. Él nos presentará su libro La pandemia que despertó nuestra humanidad, un diálogo entre ciencia y teología. Jorge.
El libro La pandemia que despertó nuestra humanidad es un libro interdisciplinar, es decir, es para todos, los que creen, los que no creen, y entre los que creen, los de cualquier religión. Es un libro muy interesante porque hace una propuesta para enriquecer nuestra vida a partir de un pasado reciente, pasado pues del tiempo que estuvimos en la pandemia. Por un lado, la persona sin afiliación religiosa puede encontrar en este libro una literatura interesante que le permita lograr una comprensión seria y profunda sobre lo que fue la pandemia, mediante el diálogo de la ciencia con la filosofía y la teología, y recuperar de esta manera lo esencial de los aprendizajes personales, familiares y colectivos, que le permita a la persona trascender hoy y estar más preparado para la construcción de un mundo mejor y para futuras pandemias. Por otro lado, el creyente puede descubrir este libro una comprensión semejante a la anterior del acontecimiento de la pandemia, que supere la superstición, la sinrazón de las teorías de conspiración, a través del diálogo que el libro ofrece de fe y razón. De este modo, con la gracia de Dios, la persona creyente puede vivir una vida más responsable, más plena en el presente y recuperando esos aprendizajes logrados durante la pandemia. Este libro surgió por una inquietud, una pregunta existencial, cuando yo descubrí y experimenté fuertemente lo que fue la disrupción de la pandemia. ¿Cuál es el sentido que podemos dar a la existencia ante la pandemia de COVID-19 y qué nos corresponde hacer con responsabilidad? Una pregunta que me surgió en ese momento, que debemos preguntarnos hoy para vivir con más intensidad el presente y también para prepararnos a lo que pueda venir. Pregunta que me llevó a entender lo que estábamos viviendo y elevarlo a un nivel un poco más alto, más de comprensión, que es el nivel de la explicación. Entonces, a la luz del pensamiento de un autor, Bernard Lonergan, filósofo teólogo jesuita canadiense, lo que hago es buscar en la ciencia una comprensión más precisa para abarcar todos los niveles de la realidad, desde el microscópico hasta el histórico, con el fin de entender los móviles cosmológicos históricos de su emergencia. Ahora bien, frente al desafío que representó la pandemia, el libro me plantea una estructura de búsqueda de la persona que autotrasciende, de la comunidad en la que está arraigada y de Dios que está allí presente, ante el cual podemos colaborarle, cooperarle, y nos puede llevar a caminos de superación y progreso humano integral. Mediante esta estructura de búsqueda, el libro evalúa los aprendizajes que tuvimos compartiendo en familia y comunidad en medio del aislamiento obligatorio. Concluye que el contexto de la pandemia ha servido para incentivar el deseo humano de autotrascendencia a partir del reconocimiento de que Dios Trino estaba allí presente y estaba actuando en lo que estábamos viviendo. Aunque tuviéramos miedo, allí había una presencia amorosa que nos sostenía y que nos inspiraba y que nos daba resiliencia en ese momento. El libro ofrece una solución ante la pandemia que trasciende lo biomédico. Busca ser una solución integral desde la antropología de la autotrascendencia y manifiesta el actuar de Dios Trino en las personas, la liberación de su propia libertad
y la consecuente capacidad resiliente que adquieren las personas para enfrentar situaciones límites. El libro invita al asombro ante el misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo presente en nuestra vida, de Dios quien se hace cercano en los momentos vulnerables de la vida. Dios Trino nos ofrece su comunión, nos comunica su amor incondicional durante la pandemia, nos tocó, nos sanó, haciéndonos personas nuevas, auténticas y con capacidad de trabajar en equipo, de ser solidarios. Nos hizo socios de su comunidad y nos invitó a vivir la fraternidad. Abrió así para nosotros una nueva forma de vida, donde menos pensábamos que iba a surgir algo nuevo. Dios allí nos inspiró y nos dio unas disposiciones que no teníamos antes. Viviendo esta comunión de Dios en nuestro corazón, hoy podemos recordar y conectarnos con esta ética personal y colectiva que se nos fue regalada en ese momento. Podemos enfocar de una nueva manera nuestro pasado durante la pandemia, dándole realce a lo que estaba a la base de esos aprendizajes. Podemos encontrar allí inspiración para lograr nuestra autenticidad y para descubrir ese compromiso en nosotros, ese compromiso con la vida, con la sociedad y con la cultura que tanto necesitamos en el presente. Muchísimas gracias, Padre Jorge. Definitivamente no después, sino desde la pandemia tenemos diálogos pendientes, tenemos tareas pendientes y ciertamente contemplaciones sobre quiénes somos nosotros desde ese evento delante de Dios. Muchas gracias, Jorge. El siguiente libro que les quisiera presentar es un caso muy especial. Su autora no se encuentra aquí con nosotros y vamos a hablar ciertamente, como les decía hace un rato, de un testimonio de vida escrito desde un lugar teológico y existencial también muy particular que les voy anticipando. Se trata de Ana María González Angulo. Ella es médica cirujana de la Universidad del Cauca en Popayán. Se especializó en medicina interna en el Centro Médico Mount Sinai en Miami, en oncología médica en la Facultad Clínica de Ochsner en New Orleans, en el Centro de Cáncer M.D. Anderson en Houston, Estados Unidos. Su formación científica incluye una maestría en ciencias translacionales de la Universidad de Texas. Tiene también una licenciatura en ciencias religiosas de la Pontificia Universidad Javeriana, nuestra querida universidad. El título del libro es Sondéame, cómo una médica científica experimenta a Dios. Para la presentación hemos invitado a nuestro querido padre Alberto Müller. Falta mencionar que Ana María padeció en Texas, Estados Unidos, una acusación de acción criminal nunca probada y en un breve proceso injusto fue condenada a 10 años de prisión que concluye el próximo mes de septiembre. La lectura de este maravilloso escrito de Ana María González Angulo me llevó más tiempo de lo esperado, acostumbrado como estoy a leer tantos textos de mis estudiantes como profesor de teología. Lo que me tomó tiempo en esta lectura fueron las emociones inevitables que permanentemente me llevaron hasta las lágrimas, porque desde que conocí a Anita y compartí desde la distancia muchos momentos del extraordinario proceso de santificación que el Señor Jesús ha obrado en su admirable espíritu humano, profesional y científico, me compenetré tanto con sus pensamientos, sentimientos e interpretaciones cristianas
de los acontecimientos y su gran cercanía a la acción que nuestro Dios Trinitario sigue realizando en el difícil acontecer de su existencia, que mis expresiones emotivas enmarcan la lectura del hermoso testimonio cristiano y literario plasmado en este escrito. Este hermoso libro testimonial, escrito por ella, tanto en nuestro idioma castellano como en el inglés, que leen y hablan los médicos y científicos, aportará a sus lectores una profunda comprensión del cristianismo fresco y puro, como el que surgió del encuentro personal con nuestro Dios humano Jesucristo entre sus seguidores. Comprensión que subsiste hoy en quienes se han sumergido en la experiencia vivencial del Dios humano entregado por amor incondicional a nosotros, al que correspondemos con adhesión total a Él, evidenciada en el amor servicio a nuestros prójimos más sufridos y necesitados. Por nuestra fe cristiana y por la teología, quienes hemos tenido el privilegio de acceder a ella, como lo intentó y logró Ana María, entendemos que vivir es participar de Dios mismo, porque Dios es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, decía el Señor Jesucristo. Y Dios nos ha dado la vida para que la vivamos y la disfrutemos a plenitud en el amor y servicio a nuestros prójimos, garantía de plenitud compartida de la vida eterna en Dios. Así lo manifiesta este precioso escrito de Ana María, que llegará a la mente y al corazón de tantas personas que en la profesión médica y científica consagran su propia vida a cuidar y sanar la de sus semejantes con el espíritu cristiano que sobrepasa los límites del propio cristianismo y se sumerge en el amor de Dios, ese que reside en quien con incansable dedicación ama y sirve a sus semejantes como Dios mismo lo espera de todos los seres humanos que hemos recibido de Él la vida para darla a los demás con abundancia. El esfuerzo de Ana María para sus estudios en la Javeriana, la licenciatura en Ciencias Religiosas, la maestría en Teología y la excelente maestría en Bioética, que nos dejó pasmados por la calidad con que ha elaborado sus trabajos científicos con la ayuda de quienes la queremos, nos permite saber que tuvo que escribir todo a mano durante estos 9 años con su grafía extraordinaria que entendíamos perfectamente los profesores que le enviábamos las tareas y a las cuales ella respondía fielmente y puntualmente, nos ha llevado a comprender lo que puede una persona dedicada en semejante situación, en medio de tanto sufrimiento, hasta lograr culminar los estudios y sobre todo hasta lograr transmitir el espíritu cristiano a que me refería hace un momento. Desafortunadamente su tía Lula y su hermana, que deberían haber venido, no se hacen presentes, porque tenemos familiares venidos de Popayán que también están aquí acompañándola de corazón. Ella está consciente en este instante, porque le están comunicando la transmisión que se está haciendo. Ella es consciente de que todo su esfuerzo se llevó a cabo con inmenso
cariño y con inmensa dedicación. Esperamos que su testimonio y sobre todo su esfuerzo para superar la dura situación que ha vivido, cuando regrese a Colombia y nos permita conversar con ella sobre sus éxitos y sus realizaciones, le permitan seguir adelante en su proceso investigativo y científico que ella no piensa dejar, porque esa es su misión en la vida. Agradecemos a todos los presentes cuando conozcan el libro y lo lean detalladamente y verán la causa que produce de emoción hasta las lágrimas al leer los párrafos en que ella manifiesta sus convicciones espirituales y teológicas. Yo puedo dar testimonio de su capacidad teológica porque pude seguirla permanentemente durante todos los momentos de sus estudios, incluso también en el campo de la bioética. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Padre Alberto, por esta presentación. Como lo decía usted, en este libro hay un ser humano puesto en esas líneas, en cada letra, y ciertamente es muy acertado el título, ese Sondéame. Muchas gracias a Ana María, un saludo, y gracias a nuestro Padre Alberto. Nuestro siguiente libro se titula Dignos por Amor. Es de nuestro profesor de la facultad, Wilmar Steve Roldán Solano. Él es doctor en teología de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en misionología y especialista en comunicación social, también de la Pontificia Universidad Gregoriana, de Roma. Es licenciado en teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Wilmar nos tiene también un testimonio y le doy la palabra. Bienvenido. Muy buenas tardes para todas y todos. Es un gusto estar aquí en este escenario y ver aquí personas tan gratas, tan caras, tan queridas, profesores que nos han abierto una trecha, jefes que hoy en día vienen a escucharnos y compañeros con los que compartimos la vida en la facultad. Voy a permitirme leer porque si no me extiendo aquí un buen rato charlando de este que ya me dijeron que era una enciclopedia. En Dignos por Amor resuenan las voces de Gilberto y Dina desde El Salvador, construyendo la paz en medio de las pandillas o maras salvadoreñas. La voz de Rosa Inés en Morelia, México, desde el Instituto Interamericano por la Paz y la Reconciliación y la búsqueda de la defensa de una vida más digna en medio de la violencia de nuestro continente. Pero también resuenan la voz de la profesora Judith en Ciudad de Panamá, que en medio de su ceguera de los 80 años se preocupa por ver más allá de la pobreza en la que vivían sus estudiantes. La voz de la hermana Marta Cecilia y el seminarista Luis Carlos, quienes trabajan por construir en su realidad una catequesis para dignificar sus existencias en medio de las fronteras en las que viven en Arauca. Y resuenan las voces y gritos de los niños y niñas cuidadores de la cuenca del río Rumichaca en Mocoa, Putumayo, quienes sueñan con un mejor presente. Traigo estas voces, entre otras y otros tantos, que desde sus pastorales sociales trabajan, defienden, luchan y custodian con amor la dignidad de la persona humana. La investigación que está de fondo en esta obra escrita busca presentar la dignidad humana en la doctrina social de la Iglesia, destacando los aportes teológicos y pastorales para la estrategia de intervención del Secretariado Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombiana. Para ello, por medio de 5 capítulos, el libro Dignos por Amor busca destacar por medio del método de la hermenéutica crítica el empeño por trabajar por la dignidad
de tantas mujeres y hombres que viven afectadas en su dignidad humana por medio de las periferias geográficas, existenciales y simbólicas que ha generado nuestra sociedad. De allí que en Dignos por Amor podrán encontrar un recorrido histórico en la acción social de la Iglesia en Colombia como una manera de defender la dignidad humana, promoviendo una vivencia del Evangelio y sus valores sociales. Pero también el libro busca rescatar la importancia de la doctrina social de la Iglesia y el valor que contiene el principio rector de la dignidad humana en la trayectoria del pensamiento social de la Iglesia. Todo esto con el fin de presentar 3 aportes teológicos a la estrategia de intervención de la Cáritas colombiana. El primero, el ser humano es digno por amor. El segundo, la dignidad humana es una fuente de comunión. Y el tercero, la dignidad humana está presente en la caridad. En el capítulo final no solo se destacan los aportes teológicos, sino que también aparecen los aportes pastorales a la estrategia de intervención, destacando cómo en las etapas del quehacer de la pastoral social en Colombia se articulan 4 dimensiones de la caridad, a saberse: la caridad asistencial en la etapa de la respuesta solidaria en tiempo de crisis, la caridad promocional en la etapa de la recuperación del tejido social, la caridad liberadora en la etapa de proyección y estabilización y la caridad reconciliadora en la etapa del futuro deseado. A las voces que quise traer al inicio de mi intervención debo sumar la de mi familia, con quienes, siendo un adolescente, a los 15 años, fundamos un grupo en mi parroquia denominado DERVIDIC, Derecho a Vivir Dignamente. Hoy entrego este libro a todos aquellos que siguen en el día a día de sus vidas buscando mejorar las condiciones de su vida y de aquellos que han sido marginados y relegados de la sociedad. Ser dignos por amor es más que una consigna, es el derecho inherente en nuestro ser de haber sido creados hombres y mujeres libres en y por amor. Agradezco finalmente a la Facultad de Teología por el apoyo realizado a esta investigación en cabeza de Santiago Sierra y del padre Ildefonso Camacho de la Compañía de Jesús, mis tutores. Agradezco este libro a mi familia y a las comunidades que me dieron las bases de la construcción de este sueño. Y dedico esta obra a mi esposa, quien me soportó, de dar soporte, no de aguantarlo, quien me soportó desde la primera hasta la última letra de este libro, y a mi hermoso bebé Simón, que hoy está cumpliendo 2 meses y 17 días y quien desde nuestra casa me sonríe con amor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Wilmar. Decía Wilmar, este es un libro tejido a voces. De ese tejido de voces ha surgido un trabajo académico que seguramente cuando ustedes lo lean les permitirá hacer el camino de vuelta y bajar nuevamente a identificarse como voces en la marginalidad, en la distancia, en la lucha por la justicia y demás. Felicitaciones, Wilmar. El siguiente título que les vamos a presentar es de uno de nuestros estudiantes, Julián Andrés Helves Hernández. Julián es magíster en Mística y Ciencias Humanas, magíster en Teología, licenciado en Teología, teólogo y bachiller en Teología también de nuestra universidad. Es presidente de la Comisión Histórica de la Causa de Beatificación y Canonización de Mercedes de Santa Teresita. Es también miembro del comité editorial de la revista Vida Espiritual. Julián nos va a presentar su libro Taita, Déjame que ya muero,
Cuentas de conciencia de María. Quisimos rescatar estos escritos y un poco ubicarlos en el contexto primero histórico en el cual vivía, del siglo XVIII. María de Jesús entró al monasterio en 1712 y estimamos, después de pasar muchos folios en el Archivo General de la Nación, que probablemente tuvo que morir hacia 1775. Intentamos rescatar el contexto histórico con personajes, con acontecimientos, eventos, que incluso ella relata aquí también el extrañamiento de la compañía de 1767. Y luego también un poco de ubicar el pensamiento de María de Jesús dentro de su familia carismática, porque si no podría pensarse que María de Jesús estaba un poco, como se dice en Italia, fuori di testa, ¿no? Carmelita, ¿cierto? Sí. Entonces, ese fue como el segundo esfuerzo de este trabajo, de ubicarla en el contexto teológico de la familia carmelitana que era, a la cual ella pertenecía. Y bueno, llegamos a este trabajo que es una edición crítica de los escritos, con un estudio preliminar que aborda un poco la historia de la Reforma Católica del siglo XVI, de la Reforma Carmelitana, con un panorama del monasterio y los datos históricos que tenemos de María de Jesús recuperados del archivo de las Carmelitas Descalzas y del Archivo General de la Nación. Y luego pues está los textos, las cuentas de conciencia de María de Jesús íntegras, y creo que pues esta es la novedad del libro, que por primera vez se publican todas las cuentas de conciencia, y con un esfuerzo de que sea lo más fidedigno a la fuente a la que accedimos, por supuesto, en el archivo de las Carmelitas Descalzas. Realmente esto lo hemos comentado también con el Padre César. Este libro se muestra como un pozo o una mina que lo único que yo hice fue abrir, porque aquí solamente está contextualizada y un poco comentada, pero realmente es una puerta abierta para la investigación en historia, en literatura, en arte, y también pues para la vida cotidiana, para la oración y la experiencia espiritual, porque yo estoy convencido que la experiencia mística tiene la capacidad de nutrirnos, aunque ya hayan pasado 400 años desde que esta monja escribió. Bueno, antes de terminar quiero agradecer a la facultad, a la oficina de publicaciones, al Padre César, aunque no le gusta que haga esto. Muchas gracias. Y para despedirme solo quiero leerles un fragmento que es de mis favoritos, que creo yo que me da el tiempo, ¿verdad? Un instante. Esta es la cuenta de conciencia número 90. Otro día, estando en la misa pidiendo por todas las almas de todo el mundo, vi a la vida de mi alma con el pecho abierto, y que del corazón iban saliendo criaturas sin cesar. Me quedé pasmada de ver brotar tanta infinidad de criaturitas, porque todos eran chiquititos. Y yo dije: Taita de mi alma, pues si todos salimos de ahí, ¿qué hay que despreciar a ninguno? Negros, indios, mulatos, todos salimos de ahí. ¿Qué hay sino quererlos, estimarlos, hacerles bien? Te pido, te ruego por todos los que hay y ha de haber hasta el fin del mundo, y que, como todos salimos de ahí, todos volvamos a ese corazón amantísimo y para siempre te alabemos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Julián Andrés. Este libro, como lo decía su autor, ha sido una investigación muy rigurosa de meterse al Archivo Nacional, a la biblioteca de las Hermanas Carmelitas, y han encontrado documentos que estaban por allá refundidos, perdidos y sin ningún tipo de cuidado y demás. Entonces es un testimonio realmente maravilloso de
la historia de la iglesia nuestra en Colombia, de la iglesia en el mundo también, porque nos permite ver cómo se puede colocar la mística en estos términos bien colombianos. A mí realmente me llama, me engancha mucho ese título de Taita, ¿no? Es decirle a nuestro Padre Dios Taita. Es una maravilla. Muchas gracias, Julián. Y bueno, vamos con nuestra siguiente presentación. Hemos ido pasando en un prisma muy llamativo de temas y de autores. Pues nuestra quinta presentación también tiene una historia muy particular. Marta Lucía nos va a presentar su trabajo. Con Marta Lucía hay algo que tengo que decir antes, ¿no? Marta Lucía es de una de nuestras iglesias cristianas hermanas, y cuando apareció cualquiera pudo haber supuesto pues va a hacer algún trabajo en Sagradas Escrituras, ¿no? Son especialistas en eso, y vino a estudiar patrística, y eso ha sido fascinante. Entonces aquí la tenemos. Marta Lucía Méndez Rizcanevo es licenciada en Ciencias Religiosas y magistra en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Teología, también con nosotros. Coordina el Semillero de Investigación Hermenéutica y Padres de la Iglesia, perteneciente al grupo de investigación Academia en nuestra Facultad de Teología. Es profesora de la Universidad San Buenaventura, con sede en Bogotá. Forma parte de la Iglesia Cruzada Cristiana, comunidad evangélica, en la cual desempeña labores en el área de la pastoral. Su texto tiene el siguiente título: El Espíritu Santo como dador de vida frente a la crisis de sentido hoy. Aportes desde Dídimo el Ciego y Basilio Maño. Gracias. Bueno, quisiera empezar dando respuesta al por qué. Bueno, en alguna ocasión estábamos precisamente en el Instituto Bíblico de la Cruzada Cristiana y tomamos un curso sobre historia de la iglesia. Entonces, como fuente principal de la Sagrada Escritura, llegábamos a Hechos de los Apóstoles y quizás el primer siglo de la iglesia. Entonces yo le preguntaba a mi profesor en aquella ocasión qué pasó, quiénes fueron los autores que vinieron después, y él me dijo: no, pues son los padres de la iglesia, pero la verdad, en la iglesia evangélica tenemos un vacío en el conocimiento de los padres, le toca que se vaya a estudiar con los católicos. Entonces esa fue la razón por la cual decidí en la maestría trabajar un tema que realmente tenemos pendiente en el trabajo evangélico. Y aquí precisamente al iniciar en el año 2020 compartimos el mismo año y el mismo semestre con Julián. Entonces me encuentro con el Semillero de Hermenéutica y Padres de la Iglesia. En aquella ocasión estábamos haciendo la lectura sobre la neumatología en los padres de la Iglesia, identificando los elementos a partir de los cuales autores de la antigüedad dan cuenta de la divinidad del Espíritu Santo. Dentro de ese rastreo también se identificó que ellos, al mismo tiempo, de manera transversal, como nos están comunicando la doctrina del Espíritu Santo, también están hablando de las implicaciones antropológicas, de la manera como el Espíritu Santo también nos otorga esa relacionalidad con el Padre y con el Hijo. Y bueno, en ese mismo momento también estábamos considerando en el año 2020, el inicio, una problemática como es la crisis de sentido de vida, el incremento de los casos de suicidio. Y de hecho, un año antes habíamos tenido una lamentable experiencia también allí en la facultad. Motiva la búsqueda de esta problemática y tratar de conectar la problemática con las iluminaciones que nos pudieran brindar los padres, que si bien pues hay una distancia bastante amplia en el tiempo, la experiencia mística y la experiencia espiritual nos comunican unas dimensiones que permanecen a través de los tiempos. Entonces, en el libro El Espíritu Santo como dador de vida, tenemos un acercamiento que proviene del método latinoamericano, primer momento en el cual hice un acercamiento investigativo tratando de analizar
la crisis de sentido de vida. Hice un acercamiento empírico, tuve más o menos 91 voluntarios. Iniciamos el 2022 allá en la facultad, el 2020 clases presenciales, pero 2 meses después empezó la pandemia. Entonces, bueno, eso acrecentó la necesidad de considerar la situación. Datos empíricos, también encontrarán un acercamiento desde la sociología, desde el psicoanálisis, pero hay también un punto de encuentro con la experiencia de la crisis de sentido que llamamos hoy, que si bien no es una categoría que esté allí en la antigüedad, como la experiencia de Job, cuando tiene esta prueba tan difícil, también tiene ciertos elementos con las manifestaciones que identifiqué de la crisis de sentido. Entonces se hace también allí como una correlación bíblica con esta experiencia a través de la Sagrada Escritura, identificando esos elementos en los cuales podemos evidenciar que aún nosotros como creyentes, como ministros, podemos pasar por situaciones como estas. Bueno, en un segundo momento del trabajo se hizo un acercamiento a través de textos, los tratados del Espíritu Santo, uno sobre Dídimo el Ciego, es un autor no muy conocido de la antigüedad, él era de Alejandría, fue el director de la escuela catequética de allí, ciego desde los 4 años, pero con una capacidad impresionante para el estudio de las Escrituras, recibió la formación y él legó un tratado sobre el Espíritu Santo, y también Basilio Magno, Basilio Grande desde la Capadocia, allí con su tratado del Espíritu Santo. Los textos los leí en clave de identificar esos elementos que dan cuenta la categoría que ellos emplean y que quedará también allí en Nicea, Constantinopla, el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Pero como ese Señor y dador de vida, también lo podemos identificar en la manera como nos comunica la presencia de Dios, diría también Dídimo en sus términos, como otorga gozo, como otorga paz, y dialoga con las problemáticas que experimenta el ser humano en aquel momento. Es una recolección de esos datos, es como resignificar, también traer, encontrarán allí fragmentos de estos autores. Y en un tercer momento, pues conectar la problemática, el acercamiento hermenéutico con cómo el Espíritu Santo es fuente de sentido para nuestras vidas. Ese es el cierre, y trato de consolidar una sistematización de la experiencia unificante, y me llevó finalmente a poder profundizar en aquella realidad que nosotros tenemos al ser habitados por el Espíritu Santo, cuáles son las implicaciones existenciales, cómo también ampliar nuestro horizonte de vida, cómo también trae consuelo y fortaleza en los momentos de dificultad, y cómo finalmente se constituye en una puerta de entrada también para considerar una teología relacional trinitaria. Entonces ese es el esbozo general de este libro, para mí también muy significativo, porque en la experiencia de mi iglesia cristiana evangélica vivimos, disfrutamos, celebramos la vida pentecostal, pero también a través de este libro pudimos mirar esas realidades espirituales y casi que tratar de hablar de lo inefable. Es un reto, pero bueno, también sé que gracias a Dios pudimos dar cuenta de esa experiencia que tenemos en Dios por gracia del Espíritu Santo. Quisiera también, al igual que mi compañero Julián, leer un pequeño fragmento de nuestros autores. Mencionar a Basilio y Dídimo. Primero, hablando desde Basilio: y quien lo posee plenamente, el Espíritu Santo, lo hace todo según la razón. Enseña rectamente, vive de modo irreprensible, confirma realmente y de modo perfecto los signos y prodigios. De hecho, tiene la fuerza del Espíritu Santo, que le da el tesoro y el motivo de la plenitud de todos los bienes. Diría Dídimo, capaz de perfeccionar a los demás, a él nada le falta, no vive a base de reponerse, sino que suministra la vida, no crece por adiciones, sino que es plenitud inmediata, fundado en sí mismo y presente en todas partes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Nunca me habían respondido una pregunta con tanto detalle. Realmente maravilloso. Para nosotros tener este libro también publicado como parte del trabajo de Marta Lucía, de su maestría y ahora de su proceso del doctorado, pues es un gusto porque implica hacer un trabajo desde la patrística para hablar de neumatología, que es uno de los aspectos que nosotros tenemos todavía por resaltar para generar ese balance que tú decías, trinitario y relacional además. Pues muchísimas gracias, Marta Lucía, y a todos nuestros autores. A Ana María González nuevamente un saludo especial. La tendremos por aquí en la Javeriana algún día para que nos hable de sus trabajos. Y el agradecimiento nuevamente al padre Alberto Múnera, a nuestro padre Jorge Zurek, a Wilmar Roldán y a Julián Andrés Helves, nuestros autores. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y por leer nuestros trabajos teológicos.